Y no es que ya habló y no sigue hablando. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Dios antes habló de muchas maneras y hoy ya no usa a los profetas como antes. No quiere decir que ya no hay profetas. No quiere decir que ya Dios no va a usar los pastores. No quiere decir que Dios ya no va a usar la Torá o el Tanakh, el Talmud. No quiere decir que Dios ya no habla. Antes usó a estos y ahora va a usar a estos otros. Antes envió a los profetas y hoy envió a su Hijo unigénito. Antes no estaba el Espíritu Santo. Yéndose Cristo y sentado a la diestra del Padre, vino el Paracleto, el mediador, el ayudador, el consolador. Cada quien hace una función en el tiempo. El Creador, y el pueblo tiene relación con el Creador, no con el Padre. Dios se convierte en Padre hasta que Cristo Jesús muere por nosotros. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. Si conoces a Cristo y reconoces que Cristo es el Señor, eres hijo de Dios. Pero si has oído de Cristo, pero no le has entregado tu vida a Cristo, eres creación, mas no hijo. Eso está en San Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Así que si tú decides, como dice Apocalipsis 3:20, oyes la voz y abres la puerta y Él entra a tu vida, entonces dejas de ser solamente creación y te conviertes en hijo. El ser hijo requiere escuchar al Padre. Requiere que el Padre escuche al Hijo. Y hay una conversación, una fluidez de conversación. ¿Qué padre no tiene conversación con sus hijos? ¿Qué padre no le enseña a su hijo, no le corrige, no le exhorta, no le habla? Lo natural de un padre es hablar con su hijo. Y lo natural de un hijo es hablar con el Padre. Y como hijos deberíamos de estar acostumbrados a que Dios nos hable. Debes de estar acostumbrada a que Dios te habló hoy y que le puedas contar a tu hermano, a tu esposa, a tus amigos lo que Dios te habló hoy. Y diga, hoy hablé con Dios. Y usted dice, ayer hablé con Dios. Y mañana te pongas a hablar con Dios. Pero hablar no solo es hablar yo y Él callado. No, es dejar que Él te hable. Y para que Él te hable tienes que aprender a escuchar. Yo tengo dificultad para escuchar. Yo hablo bastante. Y me cuesta escuchar. Pero ¿cómo va a hablar Dios conmigo si yo no lo escucho? ¿Cómo haré mañana, lunes, y querré tener éxito en la vida y hacer la voluntad de Dios si no lo escuchas? No necesitamos un intermediario para que Dios nos hable. Cuando tienes dentro de ti al Espíritu Santo, que es Dios, Él te recordará el libro de
Romanos capítulo 7 y sobre todo el 8. La vida en el Espíritu. Donde, ¿quién conoce a Dios sino el Espíritu Santo? ¿Quién conoce lo profundo de Dios sino el Espíritu Santo? ¿Quién conoce lo profundo de tus pensamientos sino el Espíritu Santo? ¿Quién te acercará a Dios? Es el Espíritu Santo. Pero tenemos que darle tiempo para entender, para comprender. El mundo tiene una corriente y no puede ser que todo el mundo no se equivoque. Y hoy día decimos el pueblo o la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿De verdad es cierto? ¿De verdad es cierto que el pueblo se une y es la voz de Dios? Aquí hubieron pueblos que dijeron, queremos un becerro. Aquí hubieron pueblos que dijeron, no queremos nada con Dios. Eso no era la voz de Dios. Por eso Dios siempre envió a profetas, siempre envió a jueces para que dieran un veredicto, una palabra, para que trajeran un zoe, una gloria. Luego Dios envía a su Hijo para que le escuchemos. Y dice el Señor, yo no vengo a hablar de mí, sino del que me envió. Yo vengo a hablar lo que yo vi y lo que yo oí allá. Para escuchar a Dios, he recomendado que hagamos 4 cosas, que son sencillas, pero a la vez requieren de profundidad. En lo sencillo nosotros decimos, ¿qué sencillo es eso? Pero si nos ponemos a pensar en la profundidad de las cosas realmente, y tomamos el tiempo para decir la voz de Dios en nuestro corazón, va a sonar como un flujo, como un torrente de pensamientos. Por lo tanto, tenemos que estar sintonizados con la espontaneidad, acostumbrados a lo casual, acostumbrados a escuchar a Dios. Habacuc hace un canto. Y quiero invitarte que lo veas en el capítulo 2 de Habacuc. Habacuc hace un canto en el capítulo 3. Pero previo al 3, en el capítulo 2, él se esfuerza por hacer algo natural. ¿Quieres escuchar a Dios? Tienes que acercarte a Él. Tienes que, de verdad, hacer un esfuerzo. Dominarte, levantarte, venir a la casa de Dios. El jueves de la semana pasada tomamos tiempo para agradecer a mi Señor por lo que nos ha dado. Y no hay cosa más bonita para un creyente que ir a esa tumba vacía y tomar el tiempo para estar ahí y saber que su cuerpo no está allí. Y es maravilloso tocar y decir, estoy aquí. Y ver el lugar donde lavaron al Señor, donde lo crucificaron y sobre todo esa tumba vacía. Pasar mucho tiempo en silencio. Yo creo que hablamos mucho, hermanos, y escuchamos poco. Dios te va a hablar y te va a dar pensamientos, sus pensamientos, no los tuyos, sus pensamientos. Isaías dice que así como son más altos los pensamientos del cielo que la tierra, así son más altos los pensamientos de Él que los tuyos. El punto es cómo hacer para bajar los pensamientos de Dios a nuestra mente. Tenemos que aprender a hacer silencio y a escuchar. ¿Podríamos entendernos los dos si no, ninguno de los dos habla? ¿Podríamos entendernos los dos si vos y yo hablamos al mismo tiempo? No, no podríamos. No podríamos entenderlo. En los niveles de escucha hay muchas facetas, niveles, donde puede estar lo visible, lo que estamos viviendo, pero también podemos hacer una manifestación en nuestro cuerpo y comprender y analizar y evaluar lo que se está sucediendo.
En Ezequiel 47, perdón los que conocen poco de la palabra, pero te voy a llevar de allá para acá esta mañana. Pero los que ya están más crecidos, de pronto van a sentarse a comer un mejor pan esta mañana. Pero en Ezequiel 47, Ezequiel tiene una visión. Y en la visión es llevado por el Espíritu. Y son ríos grandes. De pronto estamos acostumbrados al Chamelecón, al río de piedra. Pero cuando uno va a un río de estos que son tan caudalosos, que caben 2, 3, 4, 5 barcos, barcos, no lanchas, barcos navegando en un río, no en el mar, en un río. Y ven en el Sena o en el Danubio o en muchos de estos ríos y uno queda impresionado cómo pasan ese montón de barcos simultáneamente. Ezequiel va a la presencia del Señor y le dice, métete y camina 1000 codos. Y el agua le llegó a los tobillos. Pero él no quería quedarse ahí. Le dice, ve y camina otros 1000 codos. Y el agua le llegó a las rodillas. Ve y camina otros 1000 codos. Y el agua le llegó a la cintura. Y le dice, ve y camina otros 1000 codos. Y el agua le llegó al pecho, pero ya no podía caminar. Y era necesario que se pusiese a nadar. Porque era tanta la bendición, era tanta la provisión. Y en Ezequiel 47 hace una promesa y le dice, ¿ves todo ese verdor y esos árboles frutales a un lado y a otro? Y empieza a ver todo y empieza a hacerle ver, mas no era real, era una visión. ¿Cómo vienen los pensamientos de Dios a nuestra mente? Cuando nos apartamos, cuando el televisor está apagado, cuando estamos en la soledad o en la multitud, pero concentrados en venir a adorar a Dios. Cuando hay algunos que pueden estar viendo su celular, jugando, bromeando, están aquí, pero su corazón allá. Pero cuando puede ser que estemos rodeados de mucha gente y sentirnos solos. Puede ser que estemos solos, y realmente sentirnos llenos de admiración, de amigos, de compañeros, de vecinos. Hoy las redes sociales hacen que una persona ante un celular, ante una computadora, se sientan rodeados de gente querida, aunque están solos. El caudal de pensamientos, pero hace algo Habacuc. En el verso 1, capítulo 2, dice, en mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. ¿Qué queja le hizo? ¿Qué queja le hizo? Si tú lees el capítulo 1, entenderás a lo que está diciendo el Señor. Y le dice, le reclama, ¿ya no me hablas? ¿Ya no me visitas? ¿Ya no me dices nada? ¿No será que estamos en la actitud incorrecta, con orgullo, con prepotencia, con arrogancia, y no estamos preparados, no estamos listos para estar en la presencia del Señor? No vinimos con el tiempo adecuado, con la actitud adecuada, con el pensamiento adecuado. Y cuando no estamos así preparados, ¿cómo recibiremos la palabra? ¿Cómo recibiremos? Cuando vienen los pensamientos de Dios, te vendrán como un caudal. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo sonaba la voz de Dios cuando estabas comenzando tu vida cristiana? ¿Cómo sonaba la voz de Dios cuando estabas en problema? ¿Cómo sonaba la voz de Dios cuando estabas acercándotele a Él y buscándolo hasta que Dios te respondiera? ¿Cómo sonaba la voz de Dios? ¿Cómo suena la voz de Dios? Encuentro a profetas metidos en una cueva y decían, no voy a salir de aquí, pero oían de pronto un estruendo y decía, ahí no está Dios. Y de pronto se acercaban a un terremoto y decían, ahí no está Dios, ahí no está Dios, aquí no está Dios. Pero de pronto escuchó un silbido apacible y dijo, ese es mi Señor. Tenemos que estar preparados para los pensamientos de Dios.
Estos 21 días te van a venir pensamientos de Dios que te van a marcar el norte, el sur, el este, el oeste. Cuando yo leo este capítulo 47 de Ezequiel, dice que había un torrente de agua y todo ese caudal del agua siempre va a dar al mar, siempre va a dar al río, va a dar al mar. Y decía Ezequiel en el capítulo 47, salía de abajo del templo. La bendición viene de tu relación con Dios. La provisión viene de tu relación con Dios. El gozo, la salvación viene de la relación tuya con Dios. Pero tenemos que acercarnos. Ir al muro de los lamentos esta semana que pasó y ver todo el montón de ortodoxos en casi toda la ciudad. Los niños, los padres que llevaban a su niño al muro y le ponían una silla y los niños muy pequeños ponían su cabeza. Usé este kipá, semana que pasó, porque es obligatorio, no puede entrar uno al lugar del atrio y no puede uno tocar el muro, ya una sección donde uno tiene por fuerza que usar un kipá. Sin esto no puede entrar, no le permiten entrar. El kipá es una aceptación de que arriba de mí hay uno más grande. El kipá significa que arriba de mí está Dios. O el kipá me dice a mí que yo estoy abajo de Dios. El kipá me hace entender, la gente anda todos los días con esto. Se levantan mañana, tarde, noche, andan con él. Por doquier andan diciendo, yo estoy abajo de Dios. Dios está sobre mí. Y cada persona, y yo me decía, ¿y cómo hacen los pelones para ponérselo, verdad? Se ponen pegamento, hermano. Se ponen un doble pega ahí. Los que tenemos 4 mechitas, así como yo, nos teníamos que poner como 8 ganchos, 6 ganchos, 4 ganchos, para que nos agarrara y no se nos cayera. Pero reconocer que Dios está sobre ti. Cuando te pones en ayuno, estás buscando voluntariamente que Dios te hable. ¿Cómo podemos vivir una relación con un Dios que no nos habla? ¿Cómo podemos venir a su casa sin haber recibido una palabra de Dios para tu vida? ¿Cómo podemos pasar una semana, un mes, un año sin que Dios te habló? Y te recuerdas todavía que Dios te habló hace 5 años en un encuentro, en un retiro, hace 10 años, pero no te has acercado para escuchar a Dios hoy. Arrepintámonos y de verdad busquemos escuchar a Dios. Nos oímos tanto a nosotros mismos. Desde la mañana nos levantamos pensando, oyéndonos a nosotros mismos. Hablamos que calor, que hambre, tengo sueño, tengo acá. Parecemos niños, hermano, que el niño llora por todo. Si tiene calor llora, si tiene frío llora. Actuamos sensorialmente, pero cuando nos acercamos voluntariamente a Dios, acercamos nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos está diciendo. En segundo lugar, debemos de aprender que cuando escuchamos a Dios tenemos que aquietarnos. Nuestros pensamientos tienen que desplazarse y dejar que sean los de Dios en nosotros. Tranquilizarnos y dejar que sea el caudal de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios. La palabra que nos dieron en la iglesia, el mensaje que lo escuchamos, el mensaje que le volvemos a repetir. ¿Cuántas mujeres que están aquí? ¿Cuántos los que cocinamos ayer vamos a comer lo mismo hoy porque nos sobró? O usted si le sobró medio pollo dice, no, bótelo, ya no va a servir mañana. ¿Ah? Si quedó un poco de sopa dice, no, bótelo, mañana vamos a cocinar. No, hermano, lo guardamos. Y qué rico el recalentado, ¿verdad, hermano? Qué rico comer puras sobrinas, hermano. Queda aquel montón de sobras ahí y hacemos una buena comida de puras sobras. Un poquito de huevo, guárdelo, dice. Repollo, guárdelo. Tiene hongo, solo pártele y quítele el honguito nada más y comámoslo. Y entonces estamos comiendo pan viejo cuando Dios tiene el pan fresco para ti. La palabra de Dios es nueva, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es de todos los días. Dios te quiere hablar esta mañana, Dios te quiere hablar esta tarde, Dios te va a hablar en la noche, Dios te va a hablar mañana. Pero ¿cuántos quieren escuchar a Dios?
Diga conmigo, voz de Dios. Y no los escucho. Voz de Dios y no. ¿De quién? Dígale que está a la par. Quiero escuchar voz de Dios y no de hombre. ¿Será que un canto de estos era de Dios? ¿Será que una prédica era de Dios y no lo escuchaste? ¿Será que era Dios el que te estaba hablando? ¿Será que era Dios? ¿Usted cree que Abraham, cuando vio a los tres que estaban allí hablando, o a los ángeles que estaban allí, pensó, será una visitación, una parucía, una imagen? No, él corrió y fue a interceder. Si hubieran 50 justos, destruirías. Si hubieran 40 justos, destruirías. Si hubieran 30 justos, destruirías. Si hubieran 20, ya que estamos hablando, y si hubieran 10 justos. Tenemos que saber cuando estamos delante de Dios y callar. Calla tu pensamiento. Apaga la radio, la televisión. La intimidad no se hace en cualquier lugar, hermano. Se busca el momento adecuado, el tiempo para estar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Con Dios tiene que haber un tiempo también. 24 horas del día. Y no les vas a dedicar 5 o 10 minutos a Dios, porque estás muy ocupada trabajando, viendo televisión, en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales. Estás tan ocupado trabajando tus horas extras, trabajando y trabajando. Qué tremendo los sustos que nos llevamos, porque salimos de Tegucigalpa con menos de un cuarto y dije yo, allá a la salida de Tegucigalpa lo voy a echar. Y luego bajé para Marateca y se me olvidó. Y cuando ya vamos bajando de Ciguatepeque, 10, 11 de la noche, no hay nada abierto. De allá para acá, hasta acá. Y yo decía, ¿en qué momento se queda ese carro? ¿En qué momento se queda este? Usted sabe lo terrible, porque estaba tan ocupado manejando que no tuve tiempo para echar combustible. Estás tan inmerso en tus propios pensamientos. ¿Cómo Dios te va a hablar si estás tan llena de tus propios preceptos y pensamientos? Hay pensamientos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de perdición. Hay caminos, hay pensamientos que te llevan a la maldad, pero cuando vienen los pensamientos de Dios, dice el Señor, he aquí yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que, hermano, Dios tiene pensamientos de bien para ti. El punto es, ¿conoces los pensamientos de Dios? Tendremos que dejar el trabajo, aguantarnos, soportar, callar. Si oyéramos bien, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieses por obra todos los mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28. Pero léalo, Deuteronomio 28 dice, esto vendrá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuánto nos amamos, verdad? Nos oímos a nosotros todos los días. Lo tercero que yo te recomiendo es que, y en esto quiero enmarcar este mensaje, porque cuando oro, fijo los ojos de mi corazón en Cristo y hago que esas visiones, y hago esa pausa, y la pausa es tan necesaria, porque en la pausa deja que Dios te hable. Yo he escuchado estos días a oradores y digo, tengo 40 años de estar predicando y todavía me hace falta mucho por darme a entender. Hablo demasiado rápido, revuelvo las cosas de aquí para allá y digo, tengo que hablar más pausado, tengo que hablar más tranquilo, tengo que ser más enérgico. Y entonces yo mismo me estoy evaluando de cómo transferir el mensaje que Dios tiene para ti. Pero también tú tienes que estar dispuesta con la mentalidad de voy a recibir una palabra de Dios para mi vida esta mañana. Tomar el versículo del día. Yo tengo sincronizado mis equipos para que me caiga el mensaje del día, el versículo del día, la palabra de Dios del día, o el tiempo para ver eso. ¿Cuántos recibimos y de un solo le pasamos el WhatsApp? No nos interesa porque es un versículo y a lo mejor era Dios que te estaba hablando. A lo mejor el Señor es el que te estaba hablando. Cuando oramos, tenemos que tener el tiempo para
para esperar que Dios te responda. El capítulo 3 del libro de Habacuc, leámoslo por favor todos, pónganse en pie, vamos, pónganse en pie. Habacuc capítulo 3, y usted verá algo que quiero enfatizar esta mañana. Dice Habacuc capítulo 3. Es que no te digo que los poquitos pelos pues se me caen. Dice, oh Jehová, he oído tu fama y he considerado tu obra. Oh Jehová, aviva en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Dios viene desde Temán y el santo de los montes de Param. ¿Pero qué dice a la derecha? No, en esa versión no se ve. En esa versión no se ve. Pero ¿cuántos tienen una Biblia que a su lado dice Selah? Levanten la mano el que tiene en su Biblia una palabra que dice Selah. Aquí, Selah. Selah. Y Selah es una pausa. Esto es un canto. Esto es un canto. Pero dice una pausa. Hey, cantores, canten esto. Y dice una pausa. ¿Y qué es una pausa? Un silencio. Que solo vas a tocar música. O que vas a callar. Cuando callamos, entonces dejamos que Él nos hable. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos conectados a Dios. Aún el silencio en la casa de Dios, Dios te va a hablar. Aún el silencio sentado en tu mesa, en tu cama, en tu cuarto, en tu trabajo, en el baño, Dios te va a hablar. Tomen asiento. Un amigo que conocí ahora, un venezolano, me contó el proyecto que tiene para ir a República Dominicana. Está vendiendo su maquila, su empresa. Está vendiendo sus condominios, sus apartamentos, su chalet. Todo lo está vendiendo. Todo lo está vendiendo. Tiene 20 años de vivir en España. Y cuando me cuenta su proyecto, yo humanamente lo miro muy, muy difícil de lograr. Yo quiero hablar con él como empresario y hacerle preguntas para que de pronto evalúe lo que está haciendo. Y algo que me dijo es que Dios me habló. Y Dios me puso esto en el corazón. Y Dios me habló. Y cuando me dice Dios me habló, no sigamos. Hazlo entonces. Porque si Dios te habló, Dios no se va a equivocar. Si Dios te habló, Él no se va a equivocar. Si Dios te habló, Él no se va a equivocar. Lo que Dios te habló lo va a cumplir. Lo que Dios te prometió se va a realizar. Lo que Dios comenzó lo va a terminar. Lo que Dios te dijo se va a hacer. Porque Él es Jehová y Él es Dios. Si Dios te habló, hágalo. Entonces, cuando yo escucho que el hermano me dice todo lo que va a hacer, yo le dije, si Dios te habló, hazlo. Pero para ello tenemos que dedicarle tiempo a escucharlo. Tenemos que dedicarle tiempo a hacer una pausa. Porque hoy los sonidos de la música son estridentes. El trabajo es apremiante. Estamos tan esforzados moviéndonos, cambiándonos de aquí para allá, que no nos damos tiempo para hacer silencio. Cállate. Estás delante de Dios. Cállate unos minutos y deja que Dios sea el que te hable. Si estamos cantando, Kenia, si solo los ponemos a cantar y a cantar y a cantar a la gente, ¿cuándo ustedes van a orar? Si en el momento que deberías de orar estás cantando, ¿cómo vas a hablar con Dios? Y si en el momento que pudieras hacer silencio para que Dios te hablara, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Si estás pensando en el mensaje que está ahí, estás leyendo la letra que estás ahí, estás aplaudiendo, estás moviéndote, estás aquí. Entonces, ¿cómo escuchamos a Dios? Hagamos una pausa. Y si tú ves aquí, en este capítulo hay 3 pausas de Selah. 3 pausas. Está en el versículo 9. Le dice, has desnudado completamente tu arco, has provisto en abundancia las flechas de tu palabra
hundiste en la tierra con ríos. Selah. Y vuelve a decir, hagamos una pausa, porque ya hablamos. Pero ¿en qué tiempo está Habacuc? Habacuc está en un momento de escasez, de sequía. No habían alimento, no había cuidado, habían los enemigos de Israel, se habían levantado contra ellos. O sea, estaba en un momento donde más necesitamos a Dios y creemos que si trabajamos el domingo, creemos que si ahorramos más, creemos que es por suerte. Tú no andas por suerte, tú no andas por vista, tú andas por fe. El justo por la fe en Dios vivirá. El justo prosperará, florecerá, hermano, porque Dios está contigo. Escúchalo. Escucha a Dios. Podría ser una locura para el que se pierde, pero para nosotros es poder de Dios. Escuchar al Señor, oírlo. Y Él le dice en el último espacio del último Selah, te vieron las montañas y temblaron. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y levantó en alto las manos, y el sol y la luna se detuvieron en el cenit y anduvieron a la luz de las flechas. Y dice, y con ira pisoteaste, y sigue hablando, y por último dice, Selah, Selah, porque necesita hacer una pausa. Y termina entonces diciendo, el último parte de ese coro, aunque la higuera no florezca, versículo 17, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor. Es mi fortaleza. Él hará mis pies como de venados y me hará andar en las alturas. ¿A quién se le escribe? Al director del coro. Para que le enseñe a la iglesia, para que le enseñe a la familia, para que les enseñe a hacer una pausa. Hay muchas religiones que hacen un tiempo de voto de silencio, que no van a hablar en meses, en días, en años, no van a hablar. Hay muchas religiones que ocupan el tiempo para hacer una gesticulación, un movimiento, un sonido, para que la mente esté lista, preparada para la cosecha de pensamientos que Dios te va a dar. Dios te va a hablar. Diga conmigo, Dios me habló hoy. Dígalo, Dios me hablará mañana. Decláralo, Dios me hablará pasado mañana. Dios siempre me hablará. Dios siempre me hablará. Dice, clama a mí y yo. ¿Y yo qué dice? Vamos, ¿qué dice el Señor? Clama a mí y yo te... Diga conmigo, Dios responde, Dios habla, Dios me contesta, Dios me habla. Le dice al apóstol, mata y come. Le dice al apóstol, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y encontrarás aquí y acá. Y estamos hablando que Cristo ya se había ido. O sea, Dios sigue y seguirá hablando. Vamos, no dicen amén ustedes, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Amén. Dios seguirá hablando. Y te traerá, soltará riendas, pudrirá. Hermano, es que Dios está con nosotros. Pero tenemos que escucharlo. Si los hombres hablamos, no digamos las mujeres, ¿verdad? Que hablan más que nosotros. Pero tenemos que aprender a callar. El libro de Salmos capítulo 3. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 3. No sé si están funcionando bien los aires, pero yo siento un calor tremendo. ¿Tienen el Salmo 3 listo? Salmo de David, compuesto cuando huía de su hijo Absalón. Y David escribió esto: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen acerca de mí, Dios no lo librará. Selah. Selah. ¿Qué canto es ese? ¿Qué canto es que
Se hace una pausa en el momento de la angustia, en el momento de la sequedad, en el momento de la aflicción. Se le manda al cantor y le dice, este va a ser el canto. Y en estos primeros 3 versículos, sobre todo, voy a enfatizar que la gente dice, que tú no me librarás. Y él hace una pausa. Cuando tú haces una pausa, Dios te va a hablar. Cuando tú te guardas en reposo, Dios te va a hablar. En estos 21 días, Dios te va a hablar. Y vendrás a esta casa durante todos estos días y Dios nos va a hablar. ¿Quién está predicando? Eso no importa. Dios te va a hablar. Tú vendrás a escuchar a Dios. Pero muchas veces nosotros evaluamos si es el pastor el que está hablando, si es José, si es Víctor, si es Argenis, ¿quién es? No, este no me gusta, este sí me gusta. No, es que tú escuches a Dios. Es que le prestes el oído a que Dios sea el que te escuche. Estamos tan acostumbrados a decir, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? No tenía preparado esto que voy a decir, pero el año pasado o antepasado, hace como 4 años habíamos ido a Israel. 2 años, no recuerdo cuántos, 2 años, sí, 2 años. El punto que esta vez entramos a Getsemaní, y cuando entramos a Getsemaní, yo había visto el Padre Nuestro en arameo y en hebreo, pero esta vez que entramos están en 30, 50, 100, no sé cuántas idiomas y lenguas del mundo está el Padre Nuestro. Mi sorpresa es que casi en la mera entrada está el Padre Nuestro en el idioma maya. Y dice el Padre Nuestro, ni sé cómo se pronuncia, tengo que pronunciarlo en maya a ver cómo suena eso. Pero nosotros cuando hablamos de Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros cuando oramos, Señor, te doy gracias. No decimos gracias, Señor, te pido que me bendigas, que me guardes, que me cuides al perro, al gato. Señor, cuida mi casa, Señor, bendíceme. Y empezamos a pedir y 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 a pedir. Y terminamos y a tu nombre, amén y amén. Y nos vamos. No pausamos para escuchar a Dios. ¿Qué tal si Dios te dice, antes de darme eso, dame tu corazón? ¿Qué tal si Dios te está mandando en otra dirección y tú estás de necio, haciendo lo que tú quieres? ¿Qué tal si Dios te está diciendo, ya te lo di, ya te lo otorgué, ya te lo entregué? Hace unos pocos días alguien me contaba que había ido a un evento y no había comido y no había bebido lo suficiente y no había satisfecho su cuerpo porque le costaba encontrar alimento, y hasta después se dio cuenta que en el boleto estaba todo pagado. Y en este camino de la vida está todo pagado porque Cristo dijo, consumado es, hecho está, ya está listo todo. Tus pecados fueron perdonados, tus enfermedades fueron quitadas, tus maldiciones fueron arrebatadas. Lo que había en contra tuya, Cristo lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz del Calvario. Y todavía estás diciendo, Señor, si hallo gracia. No, mira que sos hijo de Dios, hermano. ¿Cuántas oraciones ridículas hacemos? Dios te ama tanto que te quiere responder ya. Antes de que vengan, es que aquí lo dice en la Biblia, antes de que me pidan, ya les habré contestado. Y antes de que clamen, ya les habré respondido. Este es tiempo que nos acerquemos a escuchar a Dios. Que apaguemos la radio. Que en este tiempo de ayuno, lo menos posible las redes sociales, para que tengamos el tiempo para estar con el Señor. El promedio del hondureño que ve televisión es de 3 horas. El promedio de los jóvenes están 6 horas en las redes sociales, 6 horas diarias. ¿Qué les parece si tomamos unos minutos y decimos, voy a escuchar a Dios hoy? Lo que Dios me quiere decir. En el Salmo 3, David está huyendo porque su propio hijo, no el vecino, no el amigo, su propio hijo lo quiere matar y sale corriendo David. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Pero vea el verso 3. Le dice, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte, Selah.
Clamé a Jehová y él me respondió. ¿Desde dónde? Desde su santo monte. Y vuelve a decir, Selah. Ahí está, mira. Pausa. Shh. Pausa. Silencio, escucha a Dios. Escucha a Dios. Saben que nuestro cerebro trabaja con energía y esa energía la provoca el corazón. Entonces, ese bombeo que está produciendo energía y entre más pensamientos hay, más electricidad producimos. Entonces, necesitamos parar ese caudal de río de pensamientos nuestros y escuchar. Ponga un canto, ponga una canción, tenga un playlist suyo, con el que usted adora al Señor. Qué hermosa canción cantaron ahorita, Kenia. Yo no me la sé. La última que cantaron me la tengo que aprender. Eso está, como dicen los chavos, de miedo. Eso está buenísimo. Y cuando tú tienes tu playlist y tienes listo, con estos cantos yo voy a adorar al Señor. Con estos cantos yo voy a cantarle al Señor. Estos 4, 5, 10 cantos. ¿Cuántos tienen su playlist para adorar? Levante la mano. Poquitos. Agarra tu celular y pon 4, 10, 15 canciones y las pones, y ese son el tiempo con el que tú vas a adorar al Señor. Y haz silencio y te tiras al suelo. Yo les decía el jueves pasado, hemos perdido, hermano, el glamour ante Dios por cuidar el glamour ante la gente. Que si se nos va a ver la saya, que si se nos va a ver acá, y estamos tan pendientes de cómo nos vamos a ver ante los hombres que olvidamos de ver cómo nos vamos a ver ante Dios. Deberíamos de volver otra vez a los tiempos donde la gente se hinca, donde la gente cae, donde la gente llora, pero estamos tan pendientes que ahora hay expertas ¿cómo se llama? En pestañas, ¿verdad? Que le hace uno así y hasta siente uno, hermano, siga haciéndolo así, que me sirven como de ventilador. ¿Ah? Expertos en uñas de pies, expertos en todo, hermano, y venimos a la iglesia y no es que me moleste, de hecho yo trato de cuidar mi presentación, pero estamos tan inmersos en vernos bien con nosotros mismos que nos olvidamos de ver cómo nos ponemos delante de Dios. Escuchar a Dios, inclínese, doble su cabeza. ¿Saben? Cuando mi esposa me leía hace unos minutos que venía en camino, que los judíos, cuando yo los miro leyendo la Torá y están balanceándose, y yo me escribía, tienes que tener una libreta de las palabras que Dios te va a dar. Tienes que, como decían nuestros generales, tenemos que tener mente de papel, tenemos que escribir la palabra. Cuando Dios le dice a Habacuc, después de que Habacuc clamó, le dijo el Señor, ok, te voy a contestar. Y entonces, pero lo que te voy a contestar, escríbelo, para que el que venga lo lea, para que el que venga sepa que aunque tardare un tiempo, pero vendrá y se cumplirá lo que Dios te prometió. Escribe la palabra, escribe la profecía. Tal día me dieron esta palabra, tal día me dijeron, Dios me dio esta palabra, tal día Dios me ordenó esto, este día Dios me habló y me dijo esto. Tenemos que tener nuestro propio cuaderno de profecías y de palabra que Dios te dio. Vamos, iglesia, quisiera que este mensaje de hoy no solo fuese un mensaje ni mucho menos motivacional. No quiero que sea un mensaje de sentirte, no, un mensaje dictatorial, un mensaje doctrinal, un mensaje impositivo. No sé cómo, yo sé que no lo puedo hacer. Tú decidirás si lo quieres hacer. Pero te estoy enseñando que deberías de tener un cuaderno a la par. Un cuadernito que lo escribas, la palabra que Dios te dio. Hoy Dios me dio esta palabra. Hoy Dios me dio esta palabra. Este día el Señor me dio esta palabra. Yo agarro mi celular y estoy en un pórtico donde entró ¿cómo se llama este? Napoleón Bonaparte. Y yo miro ese pórtico y me empiezo a ver todo ahí. Y allá adelante está el obelisco. Y entonces me paro del obelisco y me imagino las tropas de esa gente en ese momento celebrando la victoria que tuvieron. Y empiezo a soñar y a ver. Y entonces, ¿qué hice? Agarré mi celular y empecé a grabar lo que sentía.
lo que yo miraba. Y qué lindo cuando te sientas y dices, Dios me dio esta palabra hoy. Esta palabra me cambió, me transformó, me devanó, me quitó, me cortó, me hizo cambiar de dirección, porque Dios te va a hablar en estos 21 días. Estos 21 días de ayuno que comenzamos hoy, sea tiempo para que todos los días, ¿a qué horas convidaron a la gente para mañana? 6:30, 1 hora, 6:30, 7:30, salimos todos de aquí. Pero que en esa hora te vengas de tu casa, de tu trabajo y te quedes aquí. 6:30, 7:30 estamos saliendo, pero en 1 hora te hinques, dobles tus rodillas, escribas, le hables a Dios. 21 días. El último día de este mes, el 30 de este mes, va a estar un apóstol que vino a darnos una palabra aquí hace unos 15, 18 años. Se llama Álamo, el apóstol se llama Álamo. Y va a estar en esta casa él y su esposa. Y yo sé que va a ser algo diferente estos 21 días de ayuno. Pero todos estos años atrás Dios nos ha hablado. Y hemos llegado hasta aquí porque Dios nos ha hablado. Entonces, ¿qué dice? Le dice Dios a Habacuc: escríbelo, escribe la visión, porque vendrán estos días donde habrá sequía de palabra, donde muchos, dice segunda de Pedro, donde muchos van a seguir fábulas de hombres que son engañadores, que manipulan, que llevan a la perdición. Pero cuando escribimos la palabra de Dios, lo que Dios te dio a ti, te mantienes. El libro de Salmos capítulo 3 dice en el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Dice, yo me acosté, dice el versículo 5, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostuvo. No temeré a decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque todos mis enemigos han golpeado en la mejilla y has quebrantado los dientes de los impíos. De Jehová viene la salvación, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y una vez más dice, Selah. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Dios va a golpear a tus enemigos. Dios le quebrará los dientes a tus enemigos. Dios romperá las piernas de los que te quieren hacer daño. Por un camino vendrán contra ti y por, aleluya, vamos, aleluya. Dios está contigo. Dios va a pelear contigo. No estás peleando solo, Dios está contigo. Pero hace una pausa y ven a escuchar a Dios. Yo quiero escuchar a Dios esta mañana. Suba al ministerio de alabanza. Yo quiero escuchar a Dios esta mañana. Yo quiero oír a Dios esta mañana. ¿Cuántos quieren oír a Dios esta mañana? Ay, que viniera el apóstol tal, que viniera el profeta tal, ese me va a dar una palabra. No hay una palabra profética más poderosa que la Biblia. Una palabra que es viva y eficaz. Una palabra que te devana, que te rompe. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Cierra tus ojos ahí donde está. Y deja que Dios te hable. Deja que vengan pensamientos de Dios a ti y a mí. Ven, Señor, esta mañana y háblanos. Tu palabra dice que el hombre hace siluetas de manera que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Tu palabra dice que el hombre hace siluetas que tienen voz, pero ellos no hablan. Pero tú eres Dios quien nos habla. Esta mañana abrimos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escuchar tus pensamientos. Señor, te pido que ese río que sale de este templo, de tu presencia, que ese río me permita navegar, porque no quiero los tobillos. Yo no quiero
Yo no quiero solo mojar mis pies. Yo esta mañana te digo, Señor, yo quiero ir mar adentro. Yo quiero que pasen mis rodillas. Ven, Espíritu Santo. Llévame a las aguas. Méteme a lo reservado de tu morada. Hazme quedar en la piedra que es más grande, más alta. La piedra angular que los edificadores desecharon, que yo no la voy a desechar, porque tú eres la piedra, la roca inconmovible eres tú. Arabashika tarabashaka tarabasai.